Buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a Seguridad y Sociedad por Canal 22, por supuesto, el canal donde se dice lo que muchos otros callan. Y fiel a este principio, hoy vamos a tocar un tema que nos afecta en una gran forma a toda la sociedad. No vamos a hablar de los motochorros, no vamos a hablar del narco, sí vamos a hablar de otro delito que durante mucho tiempo en nuestra sociedad estuvo invisibilizado, que es el femicidio y los delitos conexos, los delitos de violencia de género. ¿Y por qué? ¿Por qué hablamos de esto? Porque en un solo mes del año 2023 hubo 99 femicidios. 71 chicos en un mes del 2023 quedaron sin la madre. ¿Por qué? Porque, como su nombre lo indica, son mayoritariamente, los femicidios son el ataque y la muerte de la pareja, cónyuge, esposa, lo que fuere. Esta violentización creciente de nuestra sociedad, que hace que ahora tengamos prácticamente más de un femicidio por semana, por lo menos que llegue al conocimiento, los judicializados seguramente deben ser más, hace que hoy nos dediquemos a analizar un poco este fenómeno, el por qué y cómo del femicidio y la violencia de género. Y para esto, obviamente, ustedes conocen la mecánica del programa, necesito una ayuda, un auxilio de los que saben. Yo, como dijo Borges algunas veces, sospecho el tema, pero quien lo sabe y muy bien es mi colega, la doctora Marcela Tobío, que hoy nos visita, que es abogada, y además tiene un bonus. Ha realizado diversos cursos e inclusive un posgrado de especialización en psiquiatría forense, el cual hemos compartido. Y de ahí que conozco su proficiencia y de ahí que está hoy en el podio de Seguridad y Sociedad. Bienvenida, Marcela, a este programa. Bueno, muchas gracias Luis por invitarme. Un placer. Y además en una deuda, ¿no? Porque ya he invitado a algunos otros colegas que hemos cursado juntos, pero en este tema te pongo todas las fichas. Y vamos al hueso para empezar. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando de pronto? ¿Qué es esta explosión de violencia de género cuando hay tantos movimientos que tratan de controlar el tema? Contale un poquito al público qué pasa con esto. Bueno, vos lo decís, estamos en lo que diríamos tiempos violentos. Tenemos que la violencia la tenemos en cada acto, en cada acto que hacemos, ¿no es cierto? O sea, nos rodea la violencia. El problema se reagrava cuando las víctimas son el sector más vulnerable de la sociedad. En este caso, como vos decías antes, los niños o las mujeres. Y llega a su punto máximo cuando terminamos hablando de femicidio, que sería el- la máxima expresión, ¿no es cierto?, de la violencia. Con respecto, vos también hablabas recién de lo que es visualizar el problema. Ese es uno de los ejes de ver qué es lo que está pasando. Eh, para ver esto, hay un observatorio que está a cargo de la Oficina de la Mujer, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde realiza una estadística de los casos de femicidio. Estas estadísticas, en primer lugar, los ubica por el lugar donde se cometen, que es una estadística a nivel nacional, y no se limita solo a cuantificar el tema de los femicidios, como vos dijiste. Estamos a 29 casos por mes en lo que va de este año, haciendo un promedio. Es casi uno por día. Entonces, dentro de estas estadísticas, que es una estadística muy amplia, muy pormenorizada y hecha muy a conciencia, distingue las características de la víctima, del agresor, del sujeto activo, de los vínculos que existiesen previamente con ellos, los antecedentes. Entonces tenemos, como les dije, el tema de la edad de la víctima, que la edad promedia en los 40 años aproximadamente, las características, si se trata de una mujer con algún tipo de discapacidad, tanto física como psíquica, si está embarazada,
si tiene algún problema de restricción de su libertad. Con respecto al victimario, si pertenece a algún miembro de la Fuerza Armada, si tiene algún tipo de adicción a alguna sustancia, si se encuentra en qué tipo a lo mejor se encuentra en situación de prófugo. Con respecto a la relación que hubiese entre ellos, como sabemos que el femicidio se determina por la relación que hay entre el sujeto activo y la víctima, si eran cónyuges, excónyuges, convivientes, si había un grado de parentesco, o si eran vecinos, a su vez, si había algún tipo de denuncia previa, y qué fue lo que, si hubo algún tipo de denuncia previa, si tomaron algún tipo de medida, en qué fracasó esa medida, porque si no, no hubiese llegado al femicidio. Con respecto, Porque fíjate, me dejás la pregunta servida, ¿no? Y te la tengo que hacer porque corresponde en este instante. Se me ocurre que la realidad, esto es como la famosa escolástica de la colonia, ¿no? Aquella niña con capacidades diferentes que era ocultada en un cuarto del fondo y nadie sabía de su existencia porque se tomaba una, una discapacidad como un hecho vergonzante. Obviamente la sociedad creció y como vos bien decís, esto se visibiliza a través de esta estadística que veo que está muy bien hecha y que nos permite ver la cifra blanca de este delito, quizá no la negra, porque muchos casos no están judicializados, porque no se denuncian, porque el complementario en este caso cree que va a cambiar, esto lo vamos a charlar después desde la parte de la psiquiatría, pero concretamente, estas cifras que vos me decís, según tengo entendido yo, por otro observatorio que no es de justicia, sino que es un observatorio privado, eh, ha permitido solamente un 20% de protección a través de botones de pánico, restricciones de aproximación, que muchas veces no se cumplen, que solamente un 20% me parece poco, ¿no? sí, claro, sí, sí, lamentablemente hay que analizar por qué falla el sistema, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la falla? Las fallas pueden ser múltiples. Tenemos desde lo que parte de la víctima, que eso sería otro tema, ¿no es cierto? En cuanto a la relación entre sujeto activo y víctima, se produce una situación que es, a veces, tanto ni víctima como victimario se dan cuenta de la situación en peligro en la que están. No advierten situaciones previas que si uno las analiza, y lamentablemente ya con el hecho consumado, que daban claras advertencias sobre qué podía ocurrir. Entonces, la víctima muchas veces perdona al victimario, cree que no va a pasar, que no va a volver a pasar. Se produce lo que muchos llaman una situación de nueva luna de miel. Entonces, el victimario pide perdón, la víctima accede, no va a volver a pasar, indudablemente vuelve a pasar, y después los hechos se van produciendo con menor frecuencia. Entonces, ahí es cuando lamentablemente después tenemos la situación más drástica. Otros temas es también la situación de vulnerabilidad que no le permite a la víctima, como dije antes, que no se da cuenta de la situación en peligro en que está, minimiza el problema y no acude para pedir ayuda. Y también está el otro tema cuando la víctima no es escuchada, cuando del lado de la autoridad es cuando no le dan la importancia que merece. De ahí que esto da lugar a, por ejemplo, la ley Lucio o la ley Micaela, que son leyes con las que se pretende mantener en constante asesoramiento para parte de los integrantes tanto de los tres poderes como de los organismos intergubernamentales para brindar la ayuda que necesitan. Y sobre todo también que la víctima se dé cuenta que no está sola, que tiene que pedir ayuda. Como dije antes también, a veces a la víctima le cuesta darse cuenta de la situación en la que está. Y bueno, Hay una negación, ¿verdad? Hay hay, muchas veces este fenómeno de negar y decir, bueno, va a cambiar, intentar quitar la denuncia. En muchos casos ha pasado, ¿no? Va la mujer al otro día todavía con los moretones
y dice, no quiero continuar con la acción penal. Y bueno, esto lamentablemente lo vemos casi a diario. Hay un gran porcentaje de... yo recuerdo que una de las torturas de la Inquisición era el suplicio de la esperanza. Y me parece que la víctima de violencia de género tiene este suplicio porque tiene la esperanza de que su contraparte enferma, obviamente, va a cambiar, enferma pero hábil, va a cambiar, y esto no es así. No es así porque la conducta, como vos bien decís, es repitente y va a ir en un creyendo permanente hasta un desenlace trágico en la mayoría de los casos. En uno de los últimos casos, 9 puñaladas de Tal 20 que fueron escondidos en el baño del trabajo o de su ex trabajo por su pareja. Todo el mundo sabía que la mujer tenía como 10 denuncias hechas, tenía restricción de acercamiento y sin embargo no dio resultado. ¿Qué estaría haciendo falta a tu criterio, ¿no? Más allá de la contención, que está muy bien, en cuanto a la protección, porque está visto que el pulsador de pánico es un aviso, alerta nada más, como un pulsador de la alarma del auto, pero no impide el contacto, no impide el acercamiento. ¿Qué otra cosa legislativamente te parece que habría que cambiar? Bueno, cuando vos estás hablando de medida de restricción, todo eso tiene una fuente legal, que en este caso sería la 26485 de prevención, erradicación y protección para el tema de violencia. Una de las medidas de prevención es la prohibición de acercamiento o cualquier tipo de medida de amenaza o de acoso por parte del acusado, digamos. Además, también da la posibilidad de brindar una ayuda de tipo económica a la víctima, porque muchas veces eh, la víctima no hace la denuncia por encontrarse en una situación de desamparo económico y se encuentra sujeta económicamente al agresor. Ahora, y todo esto con respecto a lo que vos, yendo al tema que vos decías, cuando se otorga un botón antipánico, es el correlato de una medida precautoria. Esa medida es una orden judicial. Eso tiene una importancia legal, es decir, el agresor tiene la obligación legal de no acercarse y de no agredir y no amenazar a la víctima. Si el agresor vuelve con su conducta, entonces me parece que a lo mejor, así como hubo una modificación en el Código Penal en el que se visualiza y se agregan las figuras por las que se agrava el homicidio, a su vez también la ley, como hablábamos recién, de la protección a la víctima, a lo mejor podría ser, a mi humilde criterio, un reajuste con respecto a lo que se trata de desobediencia, el delito de desobediencia. El delito de desobediencia tiene una pena muy pequeña y no hay una sanción seria y efectiva para el tema de incumplimiento. Quizás, a lo mejor, modificando un poquito eso o viendo de qué manera se sanciona el incumplimiento, sea una forma como para impedir la reincidencia. Vos sabés que esto me lleva a la variable que vos dijiste, que termina con una ley, afortunadamente la ley Lucio, en donde hay una violencia de género al revés, porque en definitiva, uno de los pocos casos que yo mencionaba al principio, en donde la agresión parte de la madre y su pareja, que a su vez es mujer también, y agreden un varón, en este caso un menor, que fruto de las agresiones muere. Este caso al revés que determina la ley Lucio, ¿qué reflexión te merece? Porque había una cuestión muy extraña en esa pareja y sevicias y una situación bastante horrenda, ¿no? Si se quiere. Claro, pero yendo al tema de Lucio, como vos decís, el tema del femicidio no se circunscribe al tema de ser mujer. El tema del femicidio, claro, son dos cosas diferentes, ¿no? Si hablamos con el aspecto penal, sí lo limita a que la agresión venga de un varón. Pero en este caso, la situación de vulnerabilidad y la situación de ascendencia y de disparidad lo hace terriblemente cruel, como para encontrarle todos los agravantes posibles, si es que cabe,
como para que sea una sanción ejemplar. Con respecto al tema del pequeño Lucio, abre las alertas de que el tema de la violencia intrafamiliar no se trata de un delito privado, es un delito de orden público. Acá tenemos que el Estado se tiene que comprometer a lo que pasa dentro de una casa. Yendo a un caso extremo como el que estamos hablando. Ahí había maestras, había médicos, había vecinos. Claro, como pasaba dentro de una casa era no te metas, ¿no? Eso pasa adentro. Cuando se estaba vulnerando el derecho más preciado que pueda tener una persona, y en este caso un niño. Entonces, acá las alertas debieron haber funcionado. Lamentablemente, no. Que trae como correlato la sanción de una nueva ley que esperemos que con el tema de capacitación para las personas que están relacionadas, tanto en lo que se refiere a denuncias como que advierten este tipo de situaciones, estén habilitadas como para habilitar también una instancia penal que haga lugar a la investigación y protección de las víctimas, porque de lo contrario Totalmente. no vamos a esperar que un nenito haga una denuncia. No, Pero totalmente. Generalmente me parece que está fallando, me corregirás, un principio básico, que es el de solidaridad. Seguridad equivale a solidaridad. No, no es posible tener seguridad si no hay solidaridad social. Y muchas veces pasa que después de la placa roja, que después del mobilero, que después del incendio de la casa, aparece la vecina que dice, sí, yo escuchaba bueno, gritos hace 6 meses, pero ¿por qué no lo denunció? No, porque yo no me quiero meter, porque es un violento, etcétera, etcétera, ¿no? Esto pasó el otro día con el albañil que mató a una chica gendarme. Alguien decía, bueno, pero el albañil no tiene nada que ver con las armas, las armas las tenía la gendarme. Un colega a quien yo respeto y en ese caso me parece que estaba equivocado. Y de repente el hecho de ser albañil dice no lo hace violento. Y empezaron a llamar al canal en vivo familiares y conocidos del albañil diciendo que ya era violento de chico y que tenía múltiples antecedentes de violencia. Esto nos lleva más a la psiquiatría forense. Yo recuerdo nuestros trabajos prácticos en algún nosocomio en donde íbamos en su momento para detectar las patologías, que era maravilloso. Eh, ¿Qué trazadores podemos determinar con respecto a decir, más allá del ensoñamiento que produce, romántico que produce un primer contacto a nivel pareja, en donde la producción de feromonas hace que estemos pisando el aire y los defectos se minimicen? Es el famoso chiste, qué lindo que se ríe, y a los 2 años de casado, qué carcajada histérica que tenés, ¿no? Es decir, de pronto, ¿qué hace que podamos detectar los marcadores o trazadores de una situación potencialmente violenta, aunque no se produzca en la persona? Una educadora, por ejemplo, que ve que el padre lo viene a buscar, pero por ahí el chico gritó y los amarrea, o le deja la mochila y se la agarra con violencia, por dar un ejemplo, ¿no? ¿Cuáles serían, más o menos, para que la gente sepa, algún tipo de conducta que nos debería poner en alerta? claro, lo que al principio parece como relación que puede verse, porque en un principio quizás ni la víctima ni el victimario se dan cuenta de que empiezan una vía que va a terminar en algo más agresivo. Lo toman a lo mejor como un acto de cariño o un acto de amor, cuando la separa, digo la porque nos estamos refiriendo en su mayoría a mujeres, la separa de su círculo de amistades, eh, Exacto. por ejemplo, o deja de trabajar, ¿para qué vas a trabajar? Por ejemplo, o la persigue y permanentemente quiere saber dónde estás, con quién estás, o no te vistas de tal o cual manera, refiriéndose a un adulto. A un niño puede ser que no lo permita ir a los cumpleaños o no le permita ir a las reuniones de niños. Lo que pasa es que esto que empieza como algo sutil, como algo que puede verse como un síntoma de amor,
como vimos en la torta de cumpleaños que le regaló el último femicida, que era una torta divina, mirá cómo te quiero, y era una figurita aparentemente naif, donde la tenía agarrada del cuello. Entonces, parecen ser actos de amor, cuando en realidad se vislumbran como algo que ya no es amor. Así es como después comienzan situaciones que se van tensionando, y a lo mejor una apretada de brazo, un empujón. Ahí es cuando la víctima ya empieza a darse cuenta, pero minimiza, hasta que llega el momento de la denuncia. Y los que están cerca de las víctimas tampoco lo advierten. Entonces es cuando después llegamos a la denuncia y vuelve el círculo. El pedido de perdón, el arrepentimiento, y bueno, y es un círculo que continúa, hasta que, bueno, a veces lamentablemente el final es más que trágico. Y de pronto también está el nena, yo te lo dije. Claro. Muchas veces la familia de la víctima o de la eventual víctima, futura víctima, percibe ciertas conductas que de la mano del enamoramiento la víctima no percibe o niega directamente. No, tiene carácter fuerte, pero eh, viene todos los fines de semana, viene todo golpeado de la canchita de fútbol. Caramba, atención, luz amarilla. ¿Por qué se pelea todos los fines de semana en la canchita de fútbol? No, tuvo un problema en el tránsito y le pateó la puerta al otro, como el loco del hacha de hace unos días atrás, ¿no? Eh, Esos son todos trazadores, ¿verdad? Sí, claro. Lamentablemente vemos en casos extremos, cuando llegamos al punto de la autopsia y encontramos o se encuentran vestigios de larga data, ¿no es cierto? Que ya tenían, no sé, fracturas anteriores, huesos consolidados, hematomas, en fin, y que no eran recientes, se encuentran en el momento cuando ya se produjo la muerte, pero vaya a saber de cuánto tiempo atrás venía padeciendo ese tipo de agresiones. Te hago una pregunta. Eh, He sabido que en los hospitales, en los nosocomios, hay un protocolo de atención a los heridos que implica la comunicación a la autoridad oficial, policial en principio, cuando aparece alguien que tiene las características de haber sido mujer golpeada y tiene cierto tipo de lesiones. Por supuesto, allí inmediatamente entiendo de que en muchas provincias y en muchos tipos de hospitales hay todo un protocolo a seguir con psicóloga que viene y le pregunta, ¿qué te pasó? Me caí de la escalera, pero ¿cómo si tu casa no tiene escalera? Bueno, me caí en la calle y me resbalé en el patio. Este ocultamiento. ¿Deberían también tenerlo? Digo porque honestamente confieso mi ignorancia supina con respecto a este área. En el área de educación, las maestras deberían estar con algún tipo de protocolo atentas a cualquier tipo de manifestación extraña que las lleve a pensar que hay una situación anómala. Bueno, la práctica, a ver, vamos, independientemente de que haya o no haya una legislación, lo que vos hablabas de solidaridad tendría que primar, ¿no es cierto? O sea, hacer un sentimiento primario de cuidar al que uno ve que está pasando algo, sospecha que está siendo víctima de algún tipo de agresión o de golpiza o de maltrato. Eso sería en lo que sería una cuestión personal y humana. Lamentablemente vemos, volviendo al caso Lucio, que tenía un montón de indicadores que tanto la maestra como los médicos lo advirtieron antes. ¿Qué es lo que los llevan a no accionar? Bueno, será miedo, será encontrarse con un sistema del no te metas, la dificultad de acceder a algún tipo de organismo público, como sería en este caso la justicia. Y a lo mejor lo que se intenta con el tema de, como hablábamos al principio, de la ley Lucio y la ley Micaela, de capacitar como para advertir a las personas que tienen a su cargo la presencia de algún síntoma de esta naturaleza. Pero me parece que todo esto va a requerir un proceso que estamos en el principio, de A eso capacitar. iba.
a eso iba. ¿Qué opinás con respecto a qué es lo que debería o hacia dónde debería dirigirse la acción del Estado o la acción de la sociedad, más allá del Estado, para que este fenómeno no siga con este crecimiento explosivo? Con esto me gustaría ir cerrando el concepto, ¿no? Bueno, el tema de de la capacitación es tema uno, y el tema dos, y junto con el uno, sería el de facilitar las acciones. Porque si una maestra o un médico, como eran los casos que vos estabas hablando recién, se encuentran frente a una situación de estas o vislumbran que puede ocurrir, quizás la advierten y no tienen facilidad como para llegar al reclamo o llegar el poner en aviso y en conocimiento de la autoridad lo que está pasando. Entonces, así como tenemos la Oficina de Violencia Doméstica en el ámbito nacional que trabaja muy bien, a lo mejor creando un sistema que permita o que se amplíe, en este caso los maestros o en este caso los médicos, porque la obligación ya está de denunciar cuando advierten la comisión de un delito. El tema es ponerlo en la práctica. ¿Cómo se pone en la práctica? Por eso digo facilitar el acceso. Facilitar el acceso quizás de una forma como funciona la Oficina de Violencia Doméstica. Es decir, que eso se llega muy bien, se denuncia muy bien, se obtienen las medidas precautorias muy bien. Ahora, ¿cómo sigue? ¿Cómo se controlan? Esa es otra historia, que sería, volvemos al tema de, eh, bueno, ver qué es lo que pasa frente al incumplimiento de una obligación legal. Con eso me quedo, justamente con esa reflexión tuya, me quedo porque vuelta a hablar de que la solidaridad debe ser activa, no pasiva. Hay que denunciar estos temas aún a costa de arriesgarse uno, porque es por el bien de todos. Marcela, se nos ha acabado el tiempo, ha pasado volando este programa. Rapidísimo. Si no me van a empezar a hacer señas de atrás. Así que te agradezco muchísimo la No, gracias a vos. participación. Ya pasás a engrosar la lista de los invitados de este humilde programa y realmente ha sido un placer y ha sido muy ilustrativo por sobre todas las cosas. Y a ustedes, amigos, los despido hasta nuestro próximo encuentro, esperando que hayan disfrutado tanto como yo de esta brillante exposición de mi colega y amiga, y invitándolos para nuestro próximo encuentro, diciéndoles aquella famosa frase que siempre repito, pero siempre es válida. Hagamos entre todos que esto valga la pena. Que tengan buenas noches.